Hace poco estuve dándole vueltas a invertir en un inmueble. No estaba seguro de si era un buen timing bajo todo el contexto actual, así que quise tomarme un tiempo para revisar si efectivamente el 2023 es un buen momento. No todos los días uno compra una casa o un departamento, así que cuando ya lo tienes decidido es importante estar informado de varios aspectos. No solamente de las tasas, sino también del mercado inmobiliario y de la coyuntura global. No está de más decir que es importante saber cómo es la dinámica de los bancos en el mercado de compra de deudas si es que mañana, más tarde, quieres negociar esa tasa actual. Hola a todos, mi nombre es Kevin y en este canal te compartiré ciertos tips para que tengas una vida financiera mucho más amena. ¿Por qué no solamente se trata de tasa? Si bien es cierto, la tasa es importante, es mucho más relevante estar informados de la coyuntura. No solamente debes comparar la tasa de este banco contra otros bancos, sino también ver qué banco te da una mejor cuota que otro. Hay casos en donde la tasa puede ser mucho más atractiva en otra entidad, pero por ejemplo conceptos como seguros encarecen más la cuota y esto no necesariamente se ve en esa tasa. Aparte de comparar solamente tasas entre bancos, no ganamos mucho comparando una tasa de 9 en el banco 1 versus una tasa de 8.5 en el banco 2. Ambas podrían ser relativamente caras si históricamente las tasas han sido en promedio de 5%. A lo que quiero llegar es que es importante saber la tendencia histórica de las tasas para saber qué específicamente es una tasa cara y qué específicamente es una tasa competitiva. Sobre la coyuntura global. Es bastante dicho en varios medios de comunicación que estamos en una etapa de inflación y cuando esto pasa, la mayoría de bancos alrededor del mundo incrementan el costo del dinero. Algunos los conocen como un costo de fondeo u otros también como costo base o también tasas de referencia. Las causas más principales han sido el aumento del costo de la energía, del combustible, el tema del COVID, que siempre nuevas cepas finalmente no llegan a enfriar esta incertidumbre del mercado, lo que decanta en que los bancos sigan con accionamientos para incrementar las tasas. Voy a explicar en un video aparte cómo funciona esta dinámica de los bancos de subir las tasas para controlar la inflación de una economía. No es algo tan sencillo de explicar, así que aquí en la parte superior van a ver un link o un card y si les interesa ahondar más en ese tema, le dan clic. En palabras muy simples, ante una crisis financiera, los bancos suben la tasa de interés y esto se decanta en que se cobra más a la gente que pide prestado dinero y también se paga más a los que ahorran. ¿Qué ocasiona esto? Que el dinamismo de préstamos de clientes se enfríe y por otro lado se incentive que mayor población ahorre y deje de gastar. ¿Y qué pasa cuando la población deja de gastar? Pasa que la demanda disminuye. La demanda disminuye, entonces los costos y precios de los insumos no se disparan. Globalmente, la entidad más importante que sube estas tasas es la Fed, que es básicamente el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos de América. Ellos lo que hacen es subir las tasas de interés, lo que provoca que capitales o dinero de todo el mundo quiera migrar a ahorrar en Estados Unidos. Atraen muchos dólares. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Estados Unidos está pagando más por esos ahorros ahí que en cualquier otro país. ¿Qué ocasiona esto también? Como consecuencia es que salen todos los dólares del Perú, se van a Estados Unidos porque allá les están pagando más y entonces acá queda menos oferta de dólares. Al haber menos oferta de dólares, el precio del dólar incrementa y es una historia que todos ya conocemos. Y cuando el precio del dólar se incrementa, entonces los bienes que vemos acá se encarecen. ¿Por qué se encarecen? Porque que el dólar se incremente significa que nuestra moneda también se devalúa. Entonces cada vez nos cuesta más comprar los bienes que antes comprábamos a menor precio. Esto explica que la canasta básica incremente, que el costo del pollo, el costo del maíz, del arroz y de todos los bienes importados que antes se compraban en dólares ahora cuesten mucho más porque nuestra moneda vale menos o el dólar vale más caro. Y bueno, si esto pasara, finalmente sería una cadena en donde nuestro dólar aumentaría de precio porque la Fed sigue subiendo tasas y nunca pararía. Felizmente hay una entidad muy importante en el país que tiene el rol de controlar este efecto y que el Perú no llegue a una inflación como la que tuvimos en los años 90. Aquí paso a comentarles sobre la coyuntura nacional. Hay una entidad milagrosa que se llama el BCR y hago mucho énfasis en ese adjetivo porque es la entidad que regula que el dólar no se dispare
hay muchos mecanismos y en el otro video que les mencioné voy a detallar mucho más a fondo ese tema. No quiero aburrirlos con ese tecnicismo, pero básicamente lo que hacen ellos, estrategias de compra y venta de dólares para que el precio se mantenga en el promedio que estamos teniendo hoy. Llegamos en un momento a un 4, pero luego lo nivelamos a 3.8 y ahora enero 2023 estamos más o menos en 3.8 en promedio, ya luego de 3 meses, 4 meses en esa constante. Ahora, ¿qué es el Banco Central de Reserva? Les hablé de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos. El BCR, Banco Central de Reserva, es la misma entidad pero en Perú. Entonces nosotros también tenemos un banco que nos protege de estas oscilaciones de precio. ¿Cómo nos protege? Con la compra y venta de dólares. Tienen fondos. Cuando el dólar desaparece y se va a otro país, lo que hacen ellos es comprar dólares, los traen. Entonces la demanda del dólar se mantiene, la oferta también. Entonces eso hace que no se disparen los precios debido a que escasean los dólares. Ahora, eso es una técnica que hacen ellos para evitar que el dólar se dispare. ¿Qué hacen ellos para controlar la inflación? Aparte de eso, replican la misma dinámica que hace la Fed. También suben las tasas de referencia del Perú. Entonces, esta tasa de referencia ya ha ido subiendo históricamente. Acaban de ver un gráfico de cómo está subiendo desde el 2022, año en donde empezaron este contexto de inflación, de crisis global y de coyuntura nacional. Sabemos que el Perú tampoco es ajeno a crisis políticas, más que todo problemas sociales, que también empeoran este contexto. Ya vivimos en un contexto complicado de guerras, de finalmente rigidez política por el lado de Europa. Mencioné los costos de energía y de combustible, y sumado a eso también la inestabilidad que tenemos complica mucho la situación de inflación aquí. Entonces, entre todos los accionamientos del BCR hay dos principales: el que les comenté de comprar y vender dólares para mantener estable la moneda, y también hablamos de aumentar la tasa de referencia para enfriar la economía, ¿no? Pagamos más a los ahorristas y la gente deja de comprar y finalmente los precios dejan de dispararse. ¿A qué quiero llegar con este contexto detrás? La última subida de tasa de referencia fue hace muy poco, el 12 de enero del 2023. Y solo para que tengan claro el concepto de tasa de referencia, les voy a explicar por qué la tasa de referencia mueve el mercado en el Perú. Para explicarles el concepto de tasa de referencia, les quiero comentar que el Banco Central de Reserva del Perú funciona como el banco del gobierno de todos los bancos. El BCP, el BBVA, el Continental, el Interbank tienen sus ahorros en el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva les paga por sus ahorros, y también se da que el Banco Central de Reserva también les presta dinero a los bancos. Cuando se incrementa la tasa de referencia, el Banco Central presta más caro ese dinero a los bancos. Entonces, ¿qué es lo que naturalmente pasa? Que los bancos comerciales también trasladan este costo a los clientes. Como en cualquier negocio, cuando tu materia de prima se encarece, también tu producto y tu precio de venta se va a encarecer. Aparte de eso, el Banco Central de Reserva le paga más por sus ahorros a los bancos comerciales. Entonces también desincentiva a que los bancos comerciales presten su dinero cuando el Banco Central del gobierno les está pagando un monto considerable por esos ahorros. Entonces, como pueden ver, la tasa de referencia juega un papel importante, ya sea en el préstamo de dinero a las entidades comerciales, pero también en el pago por sus ahorros. Y lo que hace la cadena es que el efecto que esto produce en los bancos comerciales finalmente se vea trasladado en nosotros, los clientes, los mortales. Bueno, creo que he dado bastante contexto a esto. Ya sabemos que la coyuntura global afecta a que los mercados internacionales fuertes de primer mundo suban sus precios, y que esto también decanta a que nuestro gobierno y nuestro Banco Central suban nuevamente los precios, y que esto en la cadena, la tercera cadena, ¿no? Bancos mundiales, la Fed, luego BCR, luego bancos comerciales suban precios, y finalmente el cliente que quiere pedir un hipotecario, cuando toca la puerta a cualquier entidad del banco, se tope con una tasa más cara que de costumbre. Entonces, esa es la cadena de demanda, si la queremos resumir, o no sé si cadena de valor es un mejor término, pero finalmente espero que se entienda la analogía de este efecto. Bueno, luego de hablar tendido sobre la tasa de referencia, conecto con el siguiente punto, que es, ok, la tasa que da a los clientes, ¿no? Finalmente, como consumidores, ¿qué tasa pagamos? Y si es un buen momento históricamente para ver una tasa competitiva. Y la respuesta a esta pregunta es no. De hecho, estamos en una coyuntura enero 2023 donde la tasa está muy elevada. Históricamente van a poder acá ver la evolución de las tasas. 2020, 2021 fueron tiempos bastante buenos para hipotecario en términos de tasa. Ahí más bien la coyuntura era distinta, ¿no? Había un mercado de pandemia, todo se estaba congelando. Entonces el Banco Central lo que hizo fue más bien bajar los precios y dinamizar la economía, ¿no? No quería que la economía se detenga. Entonces eran bien bajas esas tasas. Ahora el contexto es muy distinto. Estamos en una etapa de inflación. Más bien queremos ralentizar que los precios suban. Y bueno, lamentablemente ahora las tasas, como ven, reflejan eso, ¿no? La coyuntura global, nacional, ¿no? Y poco pueden hacer los bancos comerciales frente a ello, ¿no? Si finalmente su materia prima es cara, solamente trasladan este efecto hacia los clientes.
Como séptimo punto les comento que la tasa es importante, como pueden ver. O sea, va a determinar cuánto vas a pagar, si la pagas menos o una cuota, pero no lo es todo. Yo creo que no es un panorama de blanco y negro, hay más matices en esta decisión. Va a depender mucho de cada persona. Por ejemplo, si tienes un perfil de inversor, te tienen una tasa alta, puede ser que sí, puede ser que no, pero imaginemos que vas a comprar un inmueble y usualmente el precio del mercado del inmueble es de $1 millón, estoy exagerando, pero es $1 millón, y que ahora la persona que lo está vendiendo te dice, oye, ¿sabes qué, Kevin? Yo te lo vendo porque me quiero ir del país, quiero rematarla. Entonces sus motivos son bastante alineados a la coyuntura también, entonces te lo va a rematar, no sé, a $300.000, hay un descuento 70%. Estoy dando casos bien extremos, ¿ya? Pero quiero que la idea quede clara. Si tú tienes ya una oportunidad así, no puedes dejarla pasar simplemente por un tema de tasa. Entonces tienes que poner sobre la mesa todas las variables en esa decisión. Por otro lado, si tienes una urgencia de mudarte por motivos personales, cambia la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya vas a tener un hijo y quieres mudarte con tu pareja a un lugar más cómodo porque no sé, estás viviendo en la casa de tus suegros? Entonces la necesidad es mucho más latente y quieres hacerla ya. No necesariamente deberías frenar esos planes por una tasa alta. Algo curioso que te voy a comentar es que las tasas altas no te condenan por este precio de 25 o 20 años. Aquí hay un pequeño hack. ¿Qué pasa si sacas una tasa alta? Mañana más tarde te la pueden rebajar. Sí, la puedes negociar para que te rebajen, tienes buen comportamiento, lo puedes hacer, pero más aún puedes negociarla con otros bancos, ¿ya? Si hoy el banco X te da una tasa de 10% porque al banco le costó el dinero 7, ellos están ganando 3%. Le conocemos, los bancos le conocen como spread comercial o margen de ganancia en una compra y venta, 3%. Entonces, ¿qué pasa si mañana más tarde las tasas bajan nuevamente a un 0% o 1%? Si mañana más tarde bajan a 1%, un banco Y puede decir, oye, te compro tu deuda, te doy 5% de tasa. Ese segundo banco está ganando la diferencia, o sea, hace 4%. Está ganando un buen margen de tu crédito en spread comercial. Y tú como cliente pasas de tener una tasa de 10 a una tasa de 5. Pero los bancos, del que está ganando 3, el otro está ganando ahora 4. Entonces es un negocio bien rentable para los bancos comprar deudas cuando las tasas bajan y cuando previamente ha habido una etapa de tasas caras. Así que no te preocupes en que necesariamente toda la vida del crédito vas a pagar ese crédito, sino que también posteriormente puedes negociar esa deuda con ese mismo banco o quizás con otros. Preocúpate en generar un buen historial crediticio para que más bien seas un candidato prioritario a comprar una deuda o a una rebaja de tasa como una estrategia de retención del banco que tiene tu deuda. Como punto 8 hablo del mercado de inmuebles. O sea, ¿importa o no importa en una coyuntura de tasas complicada? Yo creo que sí, y el ejemplo que les acabo de dar refleja justamente eso. En una etapa complicada siempre ocurre mucha migración del país complicado hacia otros países. Pasa por ejemplo en Rusia, en Ucrania, muchos migrantes van a otros países por buenas oportunidades. ¿Y qué pasa cuando alguien migra totalmente, vende sus propiedades, las liquida? Entonces no es raro el ejemplo que les he dado, pasa mucho en Perú también. Tengo un contacto que es una corredora de inmuebles y que justamente me cuenta estos datos de primera mano. Tiene muchos clientes que la contactan para vender sus inmuebles ya que están migrando a otros países y los precios que dan son muy competitivos. Entonces, nuevamente recalco el punto de no desaprovechar oportunidades así en una coyuntura solamente por el tema de tasas, porque también tiene otros beneficios positivos en los precios de los inmuebles. Ahora, ¿qué más deberías saber? ¿Qué te debería interesar estar al tanto de? Y algo importante son las tasas, cómo se van moviendo. Los datos que yo les doy están publicados en el portal del SBS. Voy a dejar en la parte inferior el link, cómo publicarlos, y también un video aquí en esta parte, va a aparecer un link de cómo ver estas tasas paso a paso, clic a clic. Entonces ya se pueden informar ustedes cuando la tasa va bajando, cuando ven una tendencia positiva. Como predicción del Banco Central, aproximadamente un año aprox, ya deberíamos tener tasas mucho más bajas, promedios de 5, 6, 7, 8%. Igual esto va a depender de que la coyuntura mejore en términos políticos, sociales y también globales. Así que estas son buenas noticias, no es el fin, no se acabó el mundo. Explícitamente el BCR lo ha publicado en uno de sus comunicados más recientes, también voy a dejar el link, y dice lo siguiente: se proyecta una tendencia decreciente de la inflación interanual desde marzo con el retorno al rango meta en el cuarto trimestre del año 2023, debido a la moderación del efecto de los precios internacionales de alimentos y energía y a una reducción de las expectativas de inflación. Entonces, buenas noticias para todos. Si puedes todavía esperar tu compra porque no tienes oportunidades o costos de oportunidades importantes, como los mencionamos previamente, también sería una buena decisión que no te apresures en sacar un crédito hipotecario hoy.
Como recomendaciones finales, sea cual sea tu situación, creo que cada uno tiene un contexto distinto, un background distinto. Yo te recomendaría poner sobre la mesa esas variables, ¿no? No adelantarte a tomar una decisión solamente por el tema de precios. Cada uno tiene necesidades particulares, pero sí, yo creo que es importante que te lleves este contexto general que te estoy brindando, para que sepas una tendencia, para que sepas también cuándo se considera un precio bueno o malo, competitivo o no competitivo en relación a la historia que hemos tenido, y también cuál es la expectativa futuro, ¿no? ¿Qué tanto debes esperar? Porque esa también es una de las preguntas que me hacen. Oye, ¿y cuándo va a mejorar? Y tal cual, como te lo he comentado, también lo hace explícito el Banco Central de Reserva. Ahora, independientemente a qué tan cara o competitiva salga tu tasa de interés, existen maneras para que lo puedas prepagar mucho más rápido. Muchas personas subestiman este efecto y es muy importante, y para eso he preparado un video adicional donde te digo estrategias y hacks que te pueden ayudar para liquidar esta deuda en el menor tiempo posible. Recordemos que mientras más tiempo tienes hipotecario vas a pagar más intereses, así que no importa si tienes una tasa competitiva, pero si finalmente la pagas en 25 años vas a pagar mucho más que alguien que tiene una tasa al doblemente más cara que tú y la paga en 10 años. Entonces ten en cuenta eso, no todo se reduce la tasa, finalmente se reduce también el plazo que estás pagando esa tasa. Importante saber cómo prepararlo rápido, así que si te interesa saber más de eso, te dejo un video aquí. Y antes que me olvide, les quiero dar un mensaje parroquial. A mí me gusta hacer estos videos para compartir el conocimiento que alguna vez me dieron a mí. Entonces, si les sirve mucho, en verdad agradecería infinitamente que me apoyen con un like, suscribiéndose al canal y también dejándome comentarios, dudas que les pueda ayudar. Esto me ayudará a que el algoritmo me pueda seguir recomendando y poder dar alcance a más personas que están en la misma situación de duda, consultas o quizás también incertidumbre con respecto al mercado hipotecario. Eso es todo y muchas gracias. Les deseo éxitos en la búsqueda de su nuevo hogar. Chao, chao.